Welcome to Emanuel Church. We thank you all for being here with us today. We just want to worship together with this song. When I'm broken and down to nothing, I know that you are always up to something good. I know that you are always up to something good. You'll make a way wherever it takes. There's nothing your love won't endure. I know that you are always up to something good. Yes, Jesus, we believe it. Even through the deepest valley, you go before me, you are here. For I know you'll never leave me. Your love surrounds me, I won't fear. And when I'm broken and down to nothing, I know that you are always up to something good. Yes, God. I know that you are always up to something good. You'll make a way wherever it takes. There's nothing your love won't endure. I know that you are always up to something good. The darkest night, you are on my side. You are always faithful. My fear and doubt, you will lead me out. You are always able. Through the darkest night, you are on my side. You are always faithful. Through my fear and doubt, you will lead me out. I know you are always able. I know that you are always up to something good. I know that you are always up to something good. You'll make a way wherever it takes. There's nothing your love won't endure. I know that you are always up to something good. You'll make a way wherever it takes. There's nothing your love won't endure. I know that you are always up to something good. Worthy of our praise. Thank you, Jesus. Nuestro Dios es todopoderoso. Bienvenidos a Emanuel y gracias por estar con nosotros. Vamos juntos a exaltar a nuestro Rey. Cielo y tierra, tú creaste, oh viento diste, la vida comenzó. Mi esperanza quita mi temor. Por la fe los montes se mueven hoy. Tu gloria, Señor, fluye hoy aquí.
imposible en ti hecho está. Mis cadenas su poder rompió. Libre soy, Jesús es el vencedor. Las tinieblas derrotaste, oh Dios. En 3 días Cristo resucitó. Tu gloria, Señor, fluye hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Tu gloria, Señor, fluye hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Así todos juntos con sus palmas. No hay nada imposible para nuestro Dios. ¿Cuánto lo creen? Él es todopoderoso. Gracias, Jesús. Todo es posible en tu verdad. Tu reino no se detendrá. Tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Todo es posible en tu verdad. Tu reino no se detendrá. Tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Todo es posible en tu verdad. Tu reino no se detendrá. Tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Todo es posible en tu verdad. Tu reino no se detendrá. Tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Gloria, Señor, que hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Tu gloria, Señor, que hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Un aplauso a nuestro Rey. The battle belongs to our God. Let's place our security and dependency on Him, the one that gives us the victory. Amen? When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see the mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. Come on, let's sing this together. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I laid at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Yes, God, we trust in you. And if you are for me, who can be against me?
can stand against the power of our God. You shine in the shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. And almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Yes, God, it belongs to you, Jesus. We give you thanks. Only in you we have that victory. Amen. Por eso te alabamos y te glorificamos, Señor, con todo nuestro ser. Tú eres majestuoso. Gracias por tu grandeza, Señor, y que podamos confiar en ti. Vida das con tu amor, tu luz brilla en tinieblas, mi esperanza eres tú. Con tu gracia renueva. Grande eres Dios. Es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti. Solo a ti es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti, solo a ti, Dios. Solo a ti, Señor. Yes, Jesus, we worship you. Vida das con tu amor, tu luz brilla en tinieblas, mi esperanza eres tú. Con tu gracia renuevas. Grande eres Dios. Es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti. Solo a ti es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti, solo a ti, Dios. Tú eres la razón de nuestra alabanza, Señor. Ante junto con nosotros. La tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios, Señor. La tierra te
Padre, que podamos alabarte y glorificarte, Señor, como tú lo mereces, con todo nuestro corazón, Padre, con toda sinceridad, Señor. Que te alabemos, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, por este momento de poder alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Tú sabes cada petición en nuestros corazones, Señor, y te las entregamos a ti, Padre, sabiendo que en ti solamente tenemos esa victoria. Gracias por tus gran promesas. Es ahí donde nos estamos agarrando, Señor, en tu palabra. Háblanos en este día a través del mensaje. Tú sabes cada necesidad. Gracias por este momento. En tu nombre he orado.
la aplicación de Bible App, puede entrar en ella en estos momentos. Si va a la sección de eventos, en la aplicación de Bible App va a encontrar el bosquejo de la enseñanza. If you have access to the Bible App, you can go there this moment in the section of events. You will be able to get access to all the verses and everything that we'll be covering today. Si nos visita por primera vez, le damos gracias por estar con nosotros aquí. O si nos está visitando por primera vez en YouTube o en Facebook, le damos gracias por conectar con nosotros. Quizás si es su primera vez aquí en Emanuel, va a notar un poquito diferente. Usualmente cuando alguien hace traducción, hay una persona hablando en un idioma y la otra persona traduce. Aquí lo hacemos un poquito diferente. Yo hago ambos a la misma vez. Muchas personas le toma tiempo acostumbrarse a ese método de enseñanza, pero deseamos que cada uno de ustedes en habla español o en inglés puedan ser edificados en este día, pues tenemos ambos en este auditorio en este día. All right? So, let me say that in English. If you're here for the first time and you're used to someone translating for someone else, and you'll have two people here, usually the way we do it here in Emanuel is I will teach in one language and then I'll teach in the next language, just really looking for everyone to be edified with what we're doing in both languages. Middlemarch is a title of a novel. It's actually considered by many to be one of the greatest English novels. It was written during 1869 to 1870 by the English author Mary Ann Evans, who actually did not use her name in the books. She actually wrote under the name of George Eliot. So what I want to do today is I want to read you the last sentence of that novel. I want to read you the ending of the novel. I'll leave it up to you later on to go back and read this it's really long novel, so I'll leave that up to you. But this is the closing sentence. But the effect of her being on those around her was incalculably diffusive. For the growing good of the world, it's partly dependent on unhistoric acts. And that things are not so ill with you and me as they might have been, is half owing to the number who lived faithfully a hidden life and rest in unvisited tombs. I read this and I thought to myself, what an amazing true statement. The growing good of the world is partly dependent on unhistoric acts. There are lots of unsung heroes in history. Individuals who we have never heard of. Individuals that we know very little about. But the truth is, the growing good of the world is partly dependent on their unhistoric acts. Middlemarch es considerada una de las mejores novelas inglesas, ¿verdad?, por muchas personas. Fue escrita entre el 1869 al 1870 por la autora inglesa Mary Ann Evans, quien en sí escribía bajo el nombre de George Eliot, era el nombre que ella usaba. Quiero leerles cómo termina la novela. Ya después se lo dejo a usted, que regrese a casa y lea esta novela de 1000 páginas. Usted lo puede hacer ya a su tiempo. Pero quiero terminar con la frase final de la novela. Dice, pero el efecto de su ser en los que tuvo a su alrededor fue incalculablemente expansivo, porque el creciente bien del mundo depende en parte de hechos sin historia. Y que las cosas no sean tan malas para ti y para mí como pudieran haber sido, se debe en parte a los muchos que vivieron fielmente una vida oculta
y descansan en tumbas no frecuentadas. Cuando leí esta última oración, esta última frase de esta novela, dije y pensé, qué afirmación tan increíble en esta frase. El creciente bien del mundo depende en parte de hechos sin historia. Hermanos, hay muchos héroes olvidados en la historia. Individuos de los cuales nunca quizás hemos oído, o quizás solo sabemos muy poco de ellos. Pero la verdad es, hermanos, el creciente bien del mundo depende en parte de sus hechos sin historia. If you have studied U.S. history, specifically the Revolutionary War, you're going to recognize names like George Washington. You'll recognize names like Benjamin Franklin. You'll recognize names like Alexander Hamilton, and you'll recognize names like John Adams. But you probably have not heard this name. James Armistead. James Armistead. Si usted ha estudiado la historia de los Estados Unidos, específicamente la guerra de independencia de los Estados Unidos, va a reconocer varios nombres. George Washington, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Adams, ¿verdad? Todo esto lo vamos a reconocer. Pero probablemente nunca ha escuchado este nombre. James Armistead. James Armistead was an enslaved African American who served for the Continental Army. Who's the Continental Army? Well, the Continental Army is the United Colonies, the 13 colonies, the Americans, let's say. What he did, he actually posed as a runaway slave. And he gained the confidence of the British by guiding them through the back roads of Virginia. So as a spy, really, he was a double agent for the United Kingdoms or the 13 colonies. What he did, he actually fed the British false information. But at the same time, he disclosed accurate and detailed accounts to the Americans, to the colonial army. So it was the reports from his espionage that really were instrumental in helping the United Colonies defeat the British, and it was probably one of the most important battles in U.S. history during this time in the Revolutionary War, the Battle of Yorktown. So, Pastor, why is the Battle of Yorktown so important? Well, it was the battle or the victory at the Battle of Yorktown that prompted the British government to start negotiating an end to the Revolutionary War. So that was pretty important. James Armistead fue un esclavo afroamericano que sirvió el ejército continental. ¿Quién es el ejército continental en la historia? Bueno, es el ejército de las 13 colonias. Los Estados Unidos en ese tiempo lo conocemos como los Estados Unidenses. Lo que él se hizo pasar como un esclavo fugitivo y ganó la confianza de los británicos de esta manera. Él lo que comenzó a mostrarle a ellos, guiarlos a través de las carreteras locales de Virginia. Pues obviamente ellos no estaban familiarizados con esa región. So, como espía, o en sí lo que él era un doble agente de las 13 colonias, él entregó a los británicos información falsa. Pero a la misma vez lo que hacía, relataba muy precisas y muy detalladas informaciones a los de las colonias. Eran los informes de espionaje que fueron fundamentales para ayudar a las 13 colonias, a los Estados Unidos, derrotar a los británicos en esta gran batalla, la batalla de Yorktown. Ahora, ¿por qué esta batalla es tan importante? Bueno, es porque la victoria en esta batalla por los Estados Unidos llevó al gobierno británico a comenzar a negociar el fin de la guerra de independencia
de los Estados Unidos. James Armistead is an unsung hero. He might never be seen as George Washington. He might never be seen as Benjamin Franklin. He might never be included in the Mount Rushmore of American history, but one thing it is certain about him: good came to this nation through the unhistoric actions of this enslaved African American, who still today remains unknown to many Americans about their own history. James Armistead, an unsung hero, worthy of remembrance and worthy of celebration. James Armistead es un héroe olvidado. Puede que nunca sea visto como George Washington. Puede que nunca sea visto como Benjamin Franklin. Nunca veremos quizás su cara en un dólar. Puede que nunca sea incluido en el Mount Rushmore de la historia estadounidense. Pero una cosa es cierta: el bien vino a esta nación a través de los hechos sin historia de este esclavo afroamericano, quien sí, todavía hoy sigue siendo desconocido para muchos americanos. James Armistead, un héroe olvidado, digno de reconocimiento, digno de celebración. The Apostle Paul closes his letter to the Colossians with what you could think is a group picture. If there were phones at that time, it was probably a selfie of him and the rest of these people. He actually takes the opportunity to share with the Colossians, where he's sending the letter, he wants to share with them the members of his indispensable team. The people who helped him in ministry while he was imprisoned in Rome. These were his friends. This was his support team. The unsung heroes of his ministry. Maybe they were not known to many people, but they were individuals that were essential to Paul's ministry. Men that were essential for the work of the gospel. So, turn your Bibles to Colossians chapter 4, and we're going to pick up from verse 7. Chapter 4, verse 7. This is what he writes. As all my affairs, Tychicus, our beloved brother and faithful servant and fellow bondservant in the Lord, will bring you information, for I have sent him to you for this very purpose, that you may know about our circumstances, and that he may encourage your hearts. And with him Onesimus, our faithful and beloved brother, who is one of your number. They will inform you about the whole situation here. Aristarchus, my fellow prisoner, sends you his greetings, and also Barnabas' cousin Mark, about whom you received instructions. If he comes to you, welcome him. And also Jesus, who is called Justus. These are the only fellow workers for the kingdom of God who are from the circumcision, or they're Jewish, and they have proven to be an encouragement to me. Epaphras, who is one of your number, a bond slave of Jesus Christ, sends you his greetings, always laboring earnestly for you in his prayers, that you may stand perfect and fully assured in all the will of God. And Epaphras is most likely the person who started the church in Colossae. For I testify for him that he has a deep concern for you and for those who are in Laodicea and Hierapolis. Luke, the beloved physician, sends you his greetings, and also Demas. El apóstol Pablo, hermano, cierra su carta a los Colosenses con lo que pudiéramos decir es una foto de grupo. Si tuviese él un iPhone o lo que usted use, sería este momento donde él se tomaría una foto con todos ellos y la mandara junto con la carta a Colosas.
El apóstol aprovecha esta precisa oportunidad para poder compartir con los colosenses los indispensables miembros de su equipo. Las personas que lo ayudaron en su ministerio mientras estaba encarcelado en Roma. Estos eran sus amigos. Estos eran su equipo de apoyo. Los héroes olvidados del ministerio de Pablo. Y tal vez no son conocidos muchos de estos, pero son individuos o fueron individuos esenciales para el ministerio del apóstol. Hombres esenciales para la obra del evangelio. Quiero que vaya a sus Biblias en el capítulo 4 de Colosenses, donde continuaremos desde el versículo 7 en adelante. Pablo escribe: todo lo que a mí se refiere o sabrá saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle, y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, otras palabras, son los únicos judíos, que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiera. Y obviamente sabemos, Epafras fue lo más probable el hombre que comenzó la iglesia en Colosas. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y si Demas es un hombre que más adelante sabemos abandona a Pablo. Today, I want us to look at one of these men. A man we really do not know too much about. In comparison to the great names of the New Testament, many would even say that this man is insignificant. But not to the apostle. Just as every single name mentioned in verses 7 through 14, this little known man, Tychicus, was instrumental for Paul's ministry. Paul knew he was able to accomplish, pero no para Pablo. Al igual que cada nombre que está mencionado en esos versículos 7 al 14, este hombre poco conocido, Tíquico, fue instrumental para el ministerio de Pablo. Pablo sabía que era capaz de llevar a cabo su ministerio solo gracias a amigos fieles como Tíquico. Así que aquí lo que él hace, él señala a este héroe olvidado del Nuevo Testamento, escribiendo con su propia mano, dice él al final, para que la vida de Tíquico pueda ser un gran ejemplo a todos aquellos que lean esta carta. So, what do we know about Tychicus? Well, first thing I could tell you is his name is only mentioned 5 times. It's only mentioned 5 times in the Bible. The first time he's mentioned is in the book of Acts. Acts chapter 20. He's mentioned as one of the men who came with Paul to Jerusalem to deliver the money that was collected as a love offering from the churches in the area of Macedonia. Okay, you might remember the story, but go to book of Acts chapter 20 verse 4. And he was accompanied by Sopater of Berea, the son of Pyrrhus, and by
Aristarchus and Secundus of Thessalonians, and Gaius of Derbe, and Timothy, and Tychicus, and Trophimus of Asia. If you need names for your children in the future, there's a great list here. Was a native of Asia. Immediately we think Asia, we think Chinese, but no, it's not. When the Bible in the New Testament talks about Asia, it's really referring to what we know as Asia Minor, which is modern times Turkey. Some scholars even think or believe that Tychicus was from Ephesus, which is also from that region. But I want to ask you a question that I think is crucial now. What type of men do you think belong in this list? What type of men do you believe to Jerusalem? Okay, because he collected this from all the churches in the region of Macedonia, which that in itself is a huge responsibility. But what Paul really is doing, he's bringing representatives from these predominant Gentile churches to Jerusalem with him, with the hope that through this he can strengthen the relationship between the Christians that were Gentiles and the Jewish Christians. So, thinking about Paul's plan here, we could confidently say that Paul has chosen men that were respected leaders of these churches. Capable men. Trustworthy men. He's going with a whole bunch of money and he's going to go see the Jewish Christians in Jerusalem. Men in which he had complete confidence. And who do we find in this list? Tychicus. So, ¿qué conocemos de Tíquico? Bueno, Tíquico es mencionado en la Biblia 5 veces. 5 veces. La primera vez que vemos su nombre es en el libro de Hechos, capítulo 20. Lo vemos como uno de los hombres que vino con Pablo a Jerusalén para entregar la ofrenda de amor que se fue colectada en la región de Macedonia, colectadas en las iglesias de Macedonia. Si usted va al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 4, dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Como dije en inglés, si usted está buscando nombres para sus hijos, aquí tiene una buena lista. Y si desea cambiarle el nombre a su esposo, también aquí tiene una buena lista para eso. Pero entonces, ¿qué hemos aprendido? O lo que hemos aprendido aquí, que Tíquico era nativo de Asia. Y cuando pensamos Asia, lo primero que pensamos es los chinos. Pero no es el punto aquí. En el Nuevo Testamento, cuando se refiere a Asia, está hablando en sí lo que conocemos como Asia Menor, o lo que en tiempos modernos conocemos como el país de Turquía. All right, so esa es la región. Muchos eruditos creen que Tíquico en sí vino o era de Éfeso. All right, esa es varias de las ideas. Pero quiero hacer una pregunta a usted. ¿Qué tipo de hombres cree usted que pertenecen en esta lista? Hombres que van a ir con el apóstol Pablo desde Macedonia, de Asia Menor a Jerusalén. Piense. Pablo no solo eligió estos hombres en esta lista para traer una gran cantidad de dinero a Jerusalén, porque era una gran cantidad, fue colectada de todas las iglesias en la región. Representantes de estas iglesias, que eran predominantemente gentiles, quería traerlos a ellos a Jerusalén con una esperanza de poder fortalecer la relación entre los cristianos judíos en Jerusalén. Hombres capaces. Hombres de confianza, hombres en los cuales él tenía plena confianza. ¿Y a quién encontramos en esta lista? A Tíquico. Now, let's fast forward 4 years. Let's fast forward 4 years from Paul's trip to Jerusalem to his first imprisonment in Rome. He was in prison twice.
his first imprisonment, which is around 60 AD. All right, so we're looking about 60 AD. Approximately, you want to think of time of Jesus, about 30 years after Jesus died. 4 years have passed, okay? Since they went from the region of Macedonia to bring this offering to Jerusalem, 4 years have passed, and guess who is still around with Paul? Tychicus. He has proven his loyalty. He has proven his friendship. He is still available. He is ready to serve. It is actually during this time, this imprisonment, that Paul most likely wrote the letter to the Ephesians, the letter to the Colossians, and the letter to Philemon. And now that these letters are done, Paul needs a messenger. Paul needs a mailman. There was no UPS, there was no FedEx. So he needs someone that could deliver these letters. The cause needs a man for what many would consider to be not too big a job. Someone that is just willing to go on a dangerous and difficult journey just to deliver letters. And Paul, once again, calls on a man who is trustworthy. A man with a servant's heart. Tychicus. Ahora avancemos 4 años. 4 años desde el viaje de Pablo a Jerusalén hasta su primer encarcelamiento en Roma. Estamos ahí aproximadamente en el año 60. Si quiere algo para ayudarle, estamos casi 30 años después de la muerte de Jesús. Han pasado, hermanos, 4 años. Y adivine quién está todavía con Pablo. Tíquico. Él ha demostrado su lealtad. Él ha demostrado su amistad. Y todavía está disponible. Está listo para servir. Es durante este encarcelamiento que lo más probable Pablo escribe la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a Filemón. Y ahora estas cartas tienen que ser llevadas. El apóstol ahora necesita un mensajero. Necesita un cartero. Pues no habían FedEx, no había UPS, no habían correos electrónicos. El apóstol necesita a alguien que pueda entregar estas cartas. La causa del evangelio necesita un hombre para lo que muchos considerarían un trabajo simple, un trabajo pequeño. Alguien que estuviese solamente dispuesto a ir en un viaje peligroso, en un viaje difícil para entregar cartas. Y Pablo, una vez más, llama a un hombre que es digno de confianza. Un hombre con un corazón de servicio. Tíquico. Tychicus is sent to deliver the letter to the Colossians. If you go to Colossians chapter 4, verse 7 and 8, as to all my affairs, Tychicus, our beloved brother and faithful servant and fellow bondservant in the Lord, will bring you information, for I have sent him to you for this very purpose, that you may know about our circumstances and that he may encourage your heart. He also sent him to deliver the letter to the Ephesians. If you go to the book of Ephesians, chapter 6, verse 21. But that you also may know about my circumstances, for how I am doing, Tychicus, the beloved brother and faithful minister in the Lord, will make everything known to you. I don't know if you noticed, but the wording is almost exactly the same in both Colossians and Ephesians, and it's another evidence that these letters were probably written at the same time. But it doesn't stop there. He's also sent to deliver a third letter, the letter of Philemon. Go a couple of verses down in Colossians 4, go to verse 9. He says, and with him Onesimus,
our faithful and beloved brother, who is one of your number. They will inform you about the whole situation here. Well, why is Onesimus so important? Is because Onesimus is the reason for the letter to Philemon. So he's sending Onesimus, and with him is a letter that's coming, and that letter is the letter to Philemon. Actually, we're going to start 2023 in January, a whole series in that very short letter of Philemon there, okay? And that will be in January. Tíquico, hermanos, es enviado a entregar la carta a los Colosenses. Vaya al libro de Colosenses, capítulo 4, versículos 7 al 8. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Pero también fue enviado a entregar la carta a los Efesios. Va al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. No sé si usted notó algo aquí, pero la redacción es casi exactamente la misma en Colosenses y en Efesios. Las palabras que se usan son las mismas. Y es otra evidencia que lo más probable estas cartas fueron escritas a la misma vez. Pero no se detiene ahí. También se envía a entregar una tercera carta. La carta a Filemón. Mire Colosenses 4:9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, está enviando no solamente a Tíquico, sino que también a Onésimo. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. ¿Por qué Onésimo es tan importante? Bueno, el motivo de la carta a Filemón es Onésimo. Onésimo era un esclavo. Y pues regresa a Filemón y con él viene una carta. En sí, esta va a ser nuestra serie en enero de 2023. Vamos a comenzar con la serie en el libro o en la carta a Filemón. Tychicus could have been like many self-centered individuals. Come on, Paul. I've been with you all these years, and you're sending me to deliver letters? I went with you to Jerusalem. After that, I've been here 4 years with you. We've traveled everywhere. Don't you have something better for me to do? You don't have something more significant for me to do? There has to be something more important that I could do here than delivering letters. That's if he would have been a self-centered individual. But Tychicus was a man with a servant's heart. A man as dependable in the small things as he was in the big things. Paul, you want me to go to Jerusalem with you? Count me in. Paul, you need me to go deliver letters? Count me in. Paul, you need me to serve you? You need me to serve the church in any way? Paul, count me in. So I ask you, when was the last time you expressed that to the leadership in your local church? But unfortunately, we do the total opposite. We run away. Tíquico podría haber sido como muchos individuos egocéntricos. ¿Cómo así, Pablo? Yo he estado contigo todos estos años. Fui contigo a Jerusalén. He viajado, he estado contigo más de 4 años y me estás enviando a entregar cartas. ¿No tienes algo más importante que hacer? ¿No tienes algo más significativo para que yo pueda hacer? Pero Tíquico, hermanos, era un hombre con un corazón de servicio. Un hombre dispuesto en las cosas pequeñas, así como en las cosas grandes. Pablo, ¿necesitas que vaya contigo a Jerusalén? Cuenta conmigo.
Pablo, ¿necesitas que entregue cartas? Cuenta conmigo. Pablo, ¿necesita que te sirva en alguna manera o que sirva a la iglesia en alguna manera? Pablo, cuenta conmigo. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú expresaste este mismo sentir al liderazgo en tu iglesia local? Pero tristemente, hacemos totalmente lo opuesto. Huimos. What's amazing about Tychicus is that not only was he willing to deliver letters and deliver mail, okay, be FedEx for Paul, but he also was willing to fill in temporarily. He was willing to fill in for two great men. Years later, okay, then the writing of Colossians and Ephesians and all these things, years later, Paul asked his a really, really close friend of his, Titus, to come visit him. But in order for Titus to visit Paul, Titus needed someone to continue overseeing the churches in Crete, because he was the overseer of the churches in Crete. So guess who Paul considers for this job? Yep. Tychicus. Go to book of Titus, chapter 3, verse 12. When I send Artemas or Tychicus to you, make every effort to come to me at Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. This is not to deliver letters. This is to oversee the churches in Crete. And he considers Artemas or Tychicus. Then, in what probably is Paul's last letter, okay, last known letter, which is 2 Timothy. That's probably the last letter Paul wrote. He asked his beloved friend Timothy, and he tells Timothy, I need you here. I need you to come be with me. And I know, Timothy, that you have a huge responsibility pastoring that church in Ephesus. Okay, that's church in Ephesus. It's very important. But don't worry, Timothy, don't worry. You could come because I'm sending you someone capable to do what you're doing while you're gone. To fill in Timothy's shoes, that's huge. Because actually, Timothy is most likely the person that takes Paul's place after his death. And who does Paul send to Ephesus? Go to 2 Timothy 4:12. But Tychicus I have sent to Ephesus. The guy that delivered mail, the guy that delivered letters, the guy that went from Macedonia to Jerusalem to deliver money, is now the interim pastor at the church of Ephesus so that Timothy could go visit Paul. Big or small, Tychicus was always ready to serve. Lo más sorprendente, hermanos, de Tíquico es que no solo estaba dispuesto a entregar cartas, a ser el FedEx de Pablo, sino que también estaba dispuesto a reemplazar temporariamente a dos grandes hombres de esos tiempos. Años después, Pablo le pide a su querido amigo Tito, okay, la carta de Tito, ese es él, que vaya a visitarlo. Pero para que Tito pueda ir a visitar a Pablo, Tito necesitaba a alguien que pudiera continuar la administración de las iglesias en Creta. ¿Sabe quién considera a Pablo para esta labor? Vaya a Tito capítulo 3, versículo 12. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Pablo consideró, Tito tiene una gran responsabilidad, quiero que esté aquí conmigo, quiero que venga a visitarme. Hay dos personas que solamente me vienen a la mente, Artemas
¿Y quién? Tíquico. Más adelante, en lo que probablemente es la última carta que escribe el apóstol Pablo, o la última carta que conocemos que escribió el apóstol Pablo, que es la carta segunda de Timoteo, Pablo le pregunta a su amado amigo Timoteo, Timoteo, necesito que vengas acá, necesito que estés conmigo. Y sí, yo sé, Timoteo, que tú tienes una gran responsabilidad pastoreando la iglesia en Éfeso, lugar muy importante. Pero no te preocupes, Timoteo. Te envío a alguien capaz de hacerlo mientras tú estés acá conmigo. Puedes venir tranquilo. ¿Sabe a quién envió Pablo? Según de Timoteo 4:12. A Tíquico lo envié a Éfeso. El cartero. El hombre que viajó de Macedonia a llevar dinero a una ofrenda de amor a Jerusalén. El hombre que estuvo con Pablo en sus viajes 4 años en Roma y en todo este tiempo. El que hizo ese viaje difícil con Onésimo para llevar estas cartas, Colosenses, Efesios y Filemón. El cartero, grande o pequeño, Tíquico, siempre estaba listo para servir. What an amazing example we have in Tychicus. A man with no mention of his credentials. There was no doctorate. There's no mention of seminary. There's no mention of him being of royal family. There's no mention of him being upper class status. A man with resources. A man with a great career. There is no mention of credentials, but you know what his credentials were? His credentials were his character. That's all that mattered to Paul. Go back to Colossians 4:7. Paul actually mentions this character and his credentials. He says, as to all my affairs, Tychicus, our beloved brother, that's first, a faithful servant, that's second, and a fellow bondservant in the Lord, that's third, will bring you information. And if you need any credentials, those are good enough for me. His character. He was a beloved brother. He was one of the family of faith. He was a faithful servant to Paul. He was a faithful servant to the church. And above all, he was a bond servant with Paul to Christ. Bond servant, what does that mean? It means that they both belonged to the same Lord. They both belonged to Christ. Tychicus was loyal. He was faithful. He was trustworthy. He was dependable. He was eager to help. He was eager to serve. Ready to step in, to do big things. I'll go and take care of Titus' responsibilities. I'll go and I'll take care of Timothy's responsibilities. And also, he was ready to step in to do the small things, which maybe others thought they were small, but they were big too. I'll go deliver letters. All this for the cause of the gospel. All this for the glory of Christ. And I ask you, how about you? Are you raising your hand to serve? Is there a willingness in you to serve? Is what's coming from your mouth, here I am, Lord, use me for your glory. I have no credentials, but use me. Lord, I'm committed to do anything for the cause. I'm committed to do anything for the gospel. Use my gifts. Use my gifts to edify your church. Use me for your glory. Whether it be big or whether it be small, Lord, here
I am. Is this your heart? Let me remind you of that man called Tychicus. Hermanos, qué gran ejemplo tenemos en Tíquico. Un hombre sin mención de credenciales. La Biblia no nos dice que tenía un doctorado. No nos menciona de que tenía seminario. No nos menciona de que tenía estatus real. No nos menciona que era de clase alta, que tenía dinero, que tenía una gran profesión, que era un hombre de influencia. La Biblia no menciona estos tales credenciales. Pero ¿sabe cuáles eran sus credenciales? Su carácter. Y eso es lo que le importaba al apóstol. Vaya al versículo 7. Están allí sus credenciales. Dice Pablo, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Y aquí están los credenciales. Amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico era un hermano amado. Él era parte de la familia de la fe. También él era un siervo de Pablo, dice él. Un siervo de la iglesia. Y sobre todo, era siervo con Pablo de Cristo. ¿Qué significa consiervo? Si la palabra lo que está diciendo él es, ambos pertenecemos a Cristo. Tíquico fue leal. Tíquico fue fiel, fue confiable. Fue un hombre deseoso de ayudar, un hombre deseoso de servir. Un hombre listo para hacer cosas pequeñas, como llevar cartas. Y un hombre listo para hacer cosas grandes, como tomar la responsabilidad de Tito, como tomar la responsabilidad de Timoteo. Todo por la causa del Evangelio. Todo para la gloria de Cristo. Y te pregunto, ¿qué tal tú? ¿Estás levantando tus manos para servir a Cristo? Cuenta conmigo. Por tu boca y tu sentir es, aquí estoy, Señor. Úsame para tu gloria. Señor, estoy comprometido a hacer cualquier cosa por ti, por el Evangelio. Usa mis dones para la edificación de la iglesia. Úsame para tu gloria, Señor. Sea grande o sea pequeño. Señor, aquí estoy. Que mi carácter sea mis credenciales. Yo te pregunto, ¿es este tu corazón? The truth is that most likely none of our names will be included in a history book. It's funny because my name is in a book. And it's not I'm not talking about the book of life. My name is actually in a book, and Joseph's name is in a book too, because we did research with this crazy scientist, and he added our names in his book. So forever we'll be tied to this guy. I have to get a copy so I can show you guys. But yes, my name and Joseph's name is in a book. But most likely our names will never be in a history book. Our names will not be in a high school book. Hey, Juan Almonte, from... It is very unlikely there will be ever a book written about me or written about you, or there will ever be a movie in Hollywood about you and about me. But that shouldn't stop us from saying, here I am, Lord. Let me remind you with what I started. The growing good of the world is partly dependent on unhistoric acts. So I really want to encourage you today.
Be like Tychicus. Be loyal. Be faithful. Be trustworthy. Be dependable, eager to help, eager to serve. Ready to step in to do big things. I'm here. But I'm also ready to step in for small things. I'm here. And all this for the cause of Christ. For His glory. Because I tell you, know this, that your unhistoric act can change someone's life forever. La verdad es que lo más probable, hermanos, ninguno de nuestros nombres va a ser incluido en un libro de historia. Mi nombre está en un libro y usted me está mirando, ¿verdad? Sí, mi nombre está en un libro. José y yo, nuestros nombres están en un libro de un científico loco. Este hombre necesitaba ayuda con un proyecto y yo era agrimensor y pues sé usar instrumentos de agrimensura y de medir. Y él necesitaba a alguien que pudiera medir las estrellas para él. Entonces me llamó a que lo ayudara y yo me traje a José por si acaso este hombre me iba a secuestrar y querer venderme para atrás. Entonces, hicimos este proyecto, tomamos medidas de las estrellas y un tiempo después el nombre mío de José está en un libro con el científico loco. Pero no hay ninguna relación entre nosotros en asociación, no me asocié como un loco tampoco. Pero lo más probable, nuestros nombres nunca serán incluidos en un libro de historia. Yo estoy seguro que mi nombre no va a estar en un libro de la high school. Depende en parte de hechos sin historia. Así que hoy quiero animarte que seas como Tíquico. Que seas leal. Que seas fiel. Que seas confiable. Deseoso siempre para ayudar. Deseoso siempre para servir. Siempre listo a hacer cosas grandes. Pero también siempre estoy listo para hacer las cosas pequeñas. Porque yo sé por quién lo hago. Todo para la causa del Evangelio. Todo para la causa de Cristo. Todo para la gloria de Cristo. Siempre, hermano, conociendo que tus hechos sin historia pueden cambiar, pueden impactar la vida de alguien por una eternidad. Mucho hay que aprender de un héroe olvidado como Tíquico. Amén. Oremos, hermanos. Damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Gracias, ojos, a la condición de nuestros corazones. Que nuestro egocentrismo hemos olvidado que hemos sido llamados a servir, que somos siervos. Qué gran ejemplo tenemos en Tíquico. Qué gran ejemplo tenemos en el apóstol Pablo. Pero sobre todo, qué gran ejemplo tenemos en Cristo. Así como tus discípulos y seguidores. Queremos ser como tú, Señor. Pon en nosotros, Señor, el deseo de servir.
de servir en nuestra iglesia, de servir en nuestra comunidad, de servir en nuestras familias, de servir en nuestros trabajos, diferentes a este mundo. No porque queramos sacarle algo de provecho para nosotros, sino porque queremos ser como tú. Que nuestro verdadero cristianismo sea obvio en nuestro servicio, en nuestro amor. Y que no pensemos que hay ciertas cosas que son más importantes que otras. Que yo solamente hago esto porque esto es importante. Eso es para otros porque es menos importante. Sino que así como Tíquico estemos dispuestos a servir en lo grande y en lo pequeño para la honra y la gloria tuya. Gracias, Señor, por este ejemplo en este hombre. Que no conocemos mucho más de él. Pero lo que conocemos es suficiente. Te honramos, te glorificamos, Señor, por tu palabra hoy. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder recibirla. Que tu Espíritu convenza nuestros corazones a tu verdad, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén.